número 6, porque los dos puntitos que están en los extremos, en el dibujo no se nota bien, pero esos dos puntos salen rellenos, salen con adornos. Cuando los dos puntitos estos salen con adornos no se toman en cuenta, por lo tanto se lee como el número 6. Y tenemos el glifo para cielo, que es el posterior que sigue, con el complemento Ahau, la señora Wak Chan o Seis Cielo del sitio de Naranjo, hija del rey de dos pilas Balak Chankawil, quien posteriormente, después de que Calakmul ataca el sitio de Naranjo, el rey Yugnon-Chen le pide al gobernante de dos pilas que envíe a su hija para que establezca un nuevo linaje. ¿Por qué? Porque el linaje que estaba a la llegada del ataque de Guerra Estrella de Calakmul fue aniquilado, fue decapitado. Entonces ocupaban una nueva señora que fuera a establecer otro tipo de dinastía o linaje. Y esta reina, a mi criterio personal, fue la reina más militarista, más de carácter más brutal y guerrero. Ya lo vamos a ver por qué va, que hubo en lo que es el periodo clásico tardío de los mayas. Los datos, más o menos para que nos hagamos una idea, dice que es hija del gobernante Balak Chankawil, del sitio de dos pilas. Llega a Naranjo el 27 de agosto del año 682. 3 días después ejecuta rituales dinásticos reservados solo para la élite masculina. Nunca fue embestida como gobernante de Naranjo, porque siempre utilizó el glifo emblema de su natal Dos Pilas. En otras palabras, el glifo emblema de su familia, del Yashmutul. Dice que 5 años después de su llegada nace su hijo y futuro gobernante de Naranjo, que es Kak Tiliu Chanchap, un gobernante que, por lo menos hasta donde sabemos, fue una especie de títere. O sea, oficialmente tenía el hijo de ella. Él fue entronizado, se celebraron con ceremonias, ¿verdad?, de entronización, pero realmente quien manejaba la política y el poder del reino de Naranjo era la señora Wak Chan. De hecho, fue una señora muy longeva. Ella llega a Naranjo en 682 y muere hasta en el año 742 después de Cristo. O sea, reinó por aproximadamente casi 60 años en el sitio de Naranjo. Y obviamente pues su hijo ya estaba avanzado en edad y no gozó de ese control total o poder que él realmente hubiera querido posiblemente, ¿verdad?, llevar a cabo. Dice que nunca se menciona un consorte alguno o linaje paterno de su hijo. No se sabe quién es el padre de Kak Tiliu Chanchak en lo absoluto. Ella en las inscripciones lo borra totalmente. Se predomina en lo absoluto lo que es el linaje de Yashmutul, en este caso su propio dominio. Y eso sí, se vincula con el fundador del sitio de Naranjo, el señor Abbusal, quien a su vez fue vasallo también de Calakmul años atrás. Entonces, más o menos para que nosotros vayamos haciéndonos una idea de las alianzas que tenía el linaje de Balak Chankawil a través de su hija Wak Chan, o Seis Cielo, con el sitio del reino de Kan o de Calakmul. Podemos observar este retrato, es una de sus estelas en Naranjo, ¿verdad? Ella está en una posición militarista. De hecho, lo que ustedes observan, ella está encima de un cautivo. Uno de los muchos cautivos que esta señora, pues, en sus guerras o campañas militares hizo a lo largo de su vida. Sí. Este es su hijo, el señor Kak Tiliu Chanchap. De hecho, el maestro Nicolai Gruth en su libro lo cataloga con este título, diciendo testaferro y lacayo. Los datos que nos da de su hijo dice que asciende al trono en 693 a la edad de 5 años. Posee una impresionante lista de éxitos militares, la mayoría liderados por su madre. O sea, no fueron campañas lideradas por él. Dice que 20 días después de su ascensión, su madre atacó e incendió los sitios de Vital y Tubuk, en el lago de Petén Ixá, en el centro del departamento de Petén, en Guatemala. Posteriormente dice que en 695 su madre combate contra su vecino Tikal, nada más y nada menos combatió al gran Tikal, el gran enemigo de Calakmul, dando captura a un noble de alto rango. Y entre los años 696 y 698 quemó la capital de Ucanal y capturó a su rey Ixannaak Palan. O sea, podemos observar que era una señora bastante bélica. Dice que durante el 710 logra su mayor hazaña militar cuando incendia Yachá,
otro de los grandes sitios del Petén, que está más o menos a unos 20 kilómetros al sur de Tikal, y donde captura y sacrifica a su gobernante. Y la señora Seis Cielos muere en el año 741 después de Cristo, más o menos de un reinado de aproximadamente 60 años. Es mi heroína. Vemos aquí otro retrato de la señora Huacham, Seis Cielos, y vemos ahí una lista de todas sus victorias militares, las victorias de Naranjo. Más o menos ahí podemos ver la victoria de Kinishkaat, la victoria de Tukal, de Vital, de Tikal, de Ucanal, de Jobs, de Yachá, de Sacá y otro sitio que todavía no se puede descifrar el glifo. Fueron aproximadamente 12 victorias militares que se conocen, que tuvo la señora Huacham o Seis Cielos, hija del gobernante de Dos Pilas, Balak Chancawil. Ella no muere en batalla. No, ella muere de longevidad. Sí. Si ella quema las regiones y no la habitaba, entonces lo dejaba en ruinas y se iba. Regularmente, bueno, de hecho ese es el tipo de batalla más extraño que hay durante el periodo clásico, porque regularmente los gobernantes cuando hacían la guerra era que capturaban a su gobernante y lo sacrificaban y podría decirse ahí moría todo. Pero esta señora tiene la característica de que no solo captura y sacrifica al gobernante, sino que también arrasa y quema los sitios. Entonces sí se nota que es una señora muy vengativa, pues, porque regularmente lo que se hace es capturar al rey y se pone otro títere o un testaferro que gobierne en nombre del señor que está conquistando, ¿va? Pero recordemos que esta señora a su misma vez es vasalla del rey Yugnon Ichak II de Calatmul, ya no de Yugnon Chen porque ya había muerto. Pero el linaje de ella es de Tikal. El linaje de ella es de Tikal, O sea, de la facción que se divide en la guerra civil. O sea, Naranjo era como traidores. No, Naranjo No. es otro sitio que de hecho está muy lejos de donde ella es. La señora Huacham viajó aproximadamente unos 140 kilómetros, más o menos. Son alianzas más que traiciones. Sí. Y el reino de Naranjo, lo que pasa es que el reino de Naranjo tenía una política de alianzas bien extrañas, o sea, por temporada se aliaba con Tikal, pero traicionaba al gobernante de Tikal y se aliaba con Calatmul. Luego por temporada se aliaba con Calatmul y traicionaba a Tikal, entonces tuvo un papel bastante ambiguo el reino de Naranjo. Entonces es cuando el rey Yugnon Chen el Grande decide conquistar el sitio de Naranjo y una vez que aniquila su élite, su dinastía, le pide a su vasallo, a Balak Chancawil, que envíe a su hija para establecer otro linaje, otra rama familiar en el sitio de Naranjo. Y le salió peor porque lo atacó a él. No fue a Yugnon Chen, atacó a Tikal, al rival de él. O sea, en otras palabras, ella hizo el trabajo muy bien. Sí. Es genial esa. Pero se establece el linaje de después de ella, porque si el hijo fue un testaferro, dejó descendencia. Sí, dejó descendencia. Importante. Sí, los descendientes del reino de Naranjo posteriormente son hijos de ella. O sea, la dinastía a partir de ella toma otro camino en Son Naranjo. hijos y nietos. Sí. Bueno, hay otro tipo de señoras que también tuvieron su papel preponderante, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son las señoras Catuna Jau y Tortuga Amada de Piedras Negras, que es otro sitio que está más o menos al norte del sitio de Yaxchilán, en el río Sumacinta. Este sitio es un poquito inaccesible, de hecho para poder llegar a él se viajan aproximadamente unas 14 horas en automóvil desde Ciudad de Guatemala hasta el sitio de Sac-Yaché, y de Sac-Yaché a Piedras Negras son exactamente 16 horas en lancha para poder llegar a este sitio de Piedras Negras, donde habitaron estas dos señoras fascinantes, que es la señora Catuna Jau, quien fue princesa de un sitio llamado Naamán, casándose con uno de los gobernantes de Piedras Negras, el señor Kinich Jonal Ak de Piedras Negras, y quien a su vez se eleva con rapidez a un rango exaltado. Prueba de ello es que comparte 3 monumentos con su esposo. O sea, su esposo le da el honor de compartir 3 monumentos con él, con esta señora de Naamán. Y su prominencia pudo ser comparable como la de la señora Seis Cielos de Naranjo, posiblemente, ¿no? Debido a esta simbología de poder pues, que había en Piedras Negras, en la cual el gobernante compartía la iconografía de su reino con su esposa. Y es madre de la señora Juntan At, quien nace en el año 708. De hecho, ahí salen retratadas las dos.
Si ustedes observan, sale la señora Katuna House sentada y así a la par se ve como la silueta de una niña, si la logran observar en la parte izquierda, quien es la señora Puntan At. Y la princesa tortuga amada, la señora Tuntok At, posiblemente encabezó un linaje matriarcal en Piedras Negras, dado que no existe evidencia de que su padre, o sea el rey Kinish Shonal Ak, haya procreado algún hijo varón. Entonces, por lo menos desde esa época, desde lo que es el año 708, más o menos la cúspide del periodo clásico tardío hasta el final, posiblemente la línea dinástica del señorío de Piedras Negras es por línea matriarcal, línea de madre. Y tenemos también a una señora que está muy cercana a nosotros, concretamente lo que es el señorío de Copán, y es la señora Cha Nik Ye Shook, o la señora tiburón de rosa de lluvia, algo así más o menos sería el nombre de traducción de la señora esta. Es una señora que viene del lejano Palenque, más o menos unos 1200, 1300 kilómetros al oeste de Copán, en el año 742, y es la madre, nada más y nada menos, del último gobernante o Kuhulahau del señorío de Copán, Yash Pasat Chanyopat. Sabemos de que este rey no asciende por línea patriarcal, en este caso el 15º gobernante, que es el señor Humoconcha, o Kakyopiak Kawil, como se le conoce en escritura maya, y esta señora es mencionada en los altares U y T de Copán. Es un misterio por qué el último gobernante o soberano del señorío de Copán asciende por línea materna, y concretamente de un sitio que está 1300 kilómetros al oeste, alejado de Copán. Pero es así como este señor, Yash Pasat, cuyo retrato lo vemos ahí, que es la estela 11 de Copán, que está en las inmediaciones del templo 18, donde se le retrata a este gobernante cuya madre es del lejano Palenque, y el cual a su vez él reivindica solo los títulos de su madre. A su padre él en ninguna vez lo menciona en las inscripciones de Copán. Entonces sí da como ese aspecto como de sospecha, pues por qué el último gobernante de Copán, quien venía, por lo menos desde la sucesión del primer gobernante hasta el 13º, el famoso 18 conejos o 18 imágenes de Kawil, como es su verdadero nombre, es decapitado por el señor Kaktiliu Chanyopak de Kiriwá. Y después de esta decapitación, el reino de Copán se surge en un periodo un poquito oscuro de inestabilidad política, llegando al final a la ascensión del rey Yash Pasat Chanyopat por medio de una señora, por medio de la línea materna de una señora muy distante de lo que es el reino de Copán. Y vemos aquí las tumbas de Motmot y Margarita. Son dos tumbas de dos señoras en el reino de Copán, o Chukpi. La tumba Margarita, que es la de la derecha, que si ustedes observan ahí, se observa en la parte superior el templo Rosalina, pero más abajo hay un templo con influencia teotihuacana, por los estilos de talud tablero. En el interior de ese templo está enterrado el primer gobernante de Copán, Kinish Yash Kumok, y su esposa, la cual pues no sabemos el nombre, el apelativo se lo dio el arqueólogo Bob Shader en 1995 junto a David Sedat, y se le conoce como la habitante de la tumba Margarita, la cual sabemos que era una señora que era originaria del Valle de Copán. ¿Por qué? Porque cuando Kinish Yash Kumok llega a Copán en el año 422, el Valle de Copán ya estaba habitado. Entonces él posiblemente tuvo que hacer o tratar de hilvanar ciertos tratos, ciertas alianzas para poder establecer su poder finalmente en el valle, casándose posiblemente, quizás para hacer un tipo de alianza, con una señora del señorío local. Y la tumba que vemos a la izquierda pertenece a una señora chamana. Fue encontrada en el templo 26, lo que conocemos como la escalinata jeroglífica, y de hecho pues se encontraron ahí sus utensilios, sus instrumentos, ¿verdad? Sus cuentas de cades, sus semillas y todo lo que esta señora pues utilizaba. Lo fascinante de este hallazgo es que esta señora está enterrada muy cerca del entierro del 12º gobernante de Copán, Kap Kutiwix Kawil, y pues eso nos da una idea de que tal vez fue una señora que muy cercana, quizás posiblemente su esposa,
la cual pues por lo mismo fue enterrada muy cerca de la tumba de este importante señor de Copán. Esta es una reconstrucción del señorío de Copán, más o menos como se pudo ver en su época de esplendor. Al fondo vemos el templo 16, en cuyo interior está el templo Rosalila, y abajo está la tumba Junal y Margarita. Y más o menos acá en esta parte oscura que vemos acá es donde se ubicaría lo que son las estructuras de la escalinata jeroglífica. Vemos más o menos el corte de la Acrópolis, el Popol Vuh, que es más o menos este sitio que ven aquí cerca de la parte oscura, un poquito para acá, junto al templo 22, construido por 18 imágenes de Cahuil, que para muchos especialistas en historia del arte se trata de una de las obras más impresionantes del arte maya en toda la extensión de 325.000 kilómetros cuadrados en que esta gente se extendió. Ahora bien, acabamos de ver el contexto político, militar de estas señoras, pero ahora nos vamos a enfocar en el contexto ritual, ya no en un contexto de mando, pero sí un contexto de respeto. Y es esto lo que retratan los paneles 24, 25 y 26 del sitio de Yaxchilán. Es muy interesante lo que se retrata en estos paneles, porque nos dice que el rey Ixanac Balán comisiona un templo para su esposa. De hecho, las inscripciones lo mencionan como el Yotok de la señora Lady Cabal Shock, o de la señora Tiburón. Y este señor le da tanta prominencia a su esposa, o sea, no la venera desde un punto de vista político, la venera desde un punto de vista ritual. La venera como una diosa, al grado que le manda hacer una casa, una especie de templo. Y en este templo, este señor, el rey Ixanac Balán, retrata el panel 25, que es el que vemos aquí a la izquierda, y nada más y nada menos ahí retrata su ceremonia de entronización. Este señor, siendo vista o observada en el templo o en la casa de la señora Lady Cabal Shock, que es la que vemos en la parte derecha del panel. El rey Ixanac Balán, este panel es del año 681, se hace personificar a sí mismo en la figura de una especie de híbrido de serpiente y 100 pies, con indumentaria teotihuacana, simulando mucho la vestimenta del dios Tlaloc, con influencia teotihuacana. La inscripción nos dice que en ese año 681 él hace penitencia en presencia de esta señora, de Lady Cabal Shock, para encarnarse en la figura del escudo y del pedernal, si más no recuerdo si dice la inscripción, de esta serpiente que vemos aquí. Entonces vemos cómo la importancia que él da, que en el templo, en la casa que él manda edificar para su esposa, él retrata la ceremonia de su ascensión y posiblemente encarnándose en uno de los dioses patronos del señorío de Yaxchilán. No, siempre hay. El panel 24 es muy interesante porque es esta ceremonia o ritual se da en el año 709, más o menos unos 27, 28 años después de la elección del panel 25, y vemos a la señora Lady Cabal Shock en presencia de su esposo, el rey Ixanac Balán, haciendo un ritual de sangrado. La señora, si ustedes observan, tiene una cuerda y la cuerda tiene espinas, y la señora se está pasando la cuerda con espinas por la lengua, cuya sangre cae en un papel de amate que está abajo. Este papel de amate posteriormente era quemado y se pensaba que al quemarlo emergía la serpiente de visión que vemos en el panel 25 que vemos al lado. Pero también nos describe de que es una ceremonia en la cual el gobernante conjura su lanza con fuego, así nos dice la inscripción. Posiblemente sea un ritual para ir a la guerra, y obviamente él ocupa la sangre divina preciosa de su señora esposa para poder ejercer este tipo de ritual militarista o guerrero. Este es el último panel que este señor Ixanac Balán conmemora a su esposa Lady Cabal Shock. Esto es en el año 724, y es un ritual también de guerra. No está muy claro
pero sí se observa que la señora Lady Cabalchok le está entregando a su esposo, al rey Iksan-Nak Balan, un yelmo, un casco de guerra. Qué maravilla. Posteriormente, el rey Iksan-Nak Balan muere en el año 742 después de Cristo. Su esposa Lady Cabalchok permaneció en el poder 6 años después, hasta su muerte. O sea, el hijo del rey Iksan-Nak Balan, que procreó con otra señora, porque se sospecha que la señora Lady Cabalchok no procreó hijos. Pero más sin embargo, a pesar de no darle un heredero al señor Iksan-Nak Balan, fue muy reverenciada, incluso permanece en el poder 6 años después de la muerte del rey, hasta que posteriormente, 4 años después de la muerte de la señora Lady Cabalchok, asciende el hijo de Iksan-Nak Balan, que es el rey Pájaro Jaguar IV, y este señor, en alguna manera de reivindicar la figura de su madre, la señora Ik-Chak, o señora Estrella Vespertina, manda retratar en los paneles, en el panel 32 que vemos a la derecha y en la estela 35 de Yaxchilán, rituales con bultos, con visiones similares a los que su padre reivindicaba la figura de su madrastra, en este caso la señora Lady Cabalchok, más o menos como una especie de reivindicar la figura de su madre. De hecho, le manda a erigir un templo, que es el templo 11 de Yaxchilán, el templo de la señora Lady Cabalchok, que es el templo 23. Y posteriormente, en el panel 53, ya este señor, el rey Pájaro Jaguar IV, se hace retratar con una de sus esposas. Entonces ya vamos viendo más o menos la tradición ritualista que tienen los gobernantes de retratarse ya con mujeres, ya sea en este caso bien con sus esposas o con su madre, como lo hizo el rey Pájaro Jaguar IV. Y bueno, Pájaro Jaguar IV tuvo varias esposas, tuvo 4 esposas, las cuales también las retrató en paneles. Una de ellas es la señora Gran Calavera Cero. De hecho, observamos que la iconografía es muy parecida a la que empleó su padre, el rey Iksan-Nak Balan, sobre todo con ese tipo de serpientes de visión, ¿verdad? Encarnándose en la figura del dios patrono de Yaxchilán. Luego se invoca también un rituado de sangre similar al que ejerció la señora Lady Cabalchok, esta vez con una de sus esposas, en presencia de su esposo, que es la señora Ishwitz, y que se retrata en el dintel 17 de Yaxchilán, para que más o menos vayamos viendo la idea de cómo esta tradición de ritual se va extendiendo desde la época de su padre hasta la época contemporánea de este señor, y lo va aplicando a sus distintas esposas. Vemos otra vez este panel muy parecido, ¿verdad?, al de la señora Cabalchok con la serpiente de visión, pero nada menos esta vez es el señor Pájaro Jaguar IV, siendo supervisado por una de sus esposas, que es la señora Seistún. Este es el dintel 15 de Yaxchilán. Y por último, pues también tenemos una ceremonia, ¿verdad?, se le llama una ceremonia de barra, que son las barras ceremoniales que ustedes observan que tienen la mayoría de los monumentos o estelas en Copán, pero esta vez sostenida por una de las esposas del rey, que solamente conocemos que es una señora del sitio de Motul de San José, cuyo glifo lo vemos, más o menos para que se hagan una idea, es la columna E, el segundo, el que se ve una especie como de T. Entonces, por medio de ese glifo nosotros identificamos de que esta señora pertenece a ese sitio de Motul de San José, que queda en las cercanías del lago Petén-Itzá, o Flores, para los que conocen Flores, Guatemala, queda más o menos unos 20-25 kilómetros en la orilla del lago de Petén-Itzá. Y la señora Seicielo, una de sus señoras principales, retratada siempre en ese plano militarista, ¿verdad?, siempre con lanzas, supervisada, el rey Pájaro Jaguar IV supervisado por una de sus esposas, en este caso la señora Seicielo. Ahora bien, ya hemos visto el contexto político, militar, hemos visto el contexto ritual, y ahora vamos con el contexto mítico, divino.